desde mi punto de vista, lo que está bueno es verse involucrado con el consultante, o sea, saber que uno, si bien no hay una simetría absoluta, uno forma parte del campo energético del otro y viceversa. Y desde ahí uno puede establecer un vínculo de verdad. Para mí esto es la empatía, digamos, ¿no? Si no hay empatía, no hay vínculo. Un poco desde dónde vos considerás, con toda tu amplia experiencia en esta tarea, la escucha y la mirada del consultor, digamos, ¿no? ¿Desde dónde abordar eso, sabiendo que tiene su parte subjetiva? Siempre digo que uno es un instrumento que utiliza una herramienta como la astrología, como cualquier lenguaje simbólico, y que para poder trabajar de la forma al menos más conscientemente hay que tener afinado el instrumento. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es fundamental que uno trabaje mucho sobre uno. Si uno no es consciente, cosa que no podemos ser conscientes de todo, todos tenemos sombra, todos tenemos aspectos que no reconocemos, pero si estamos abiertos a darnos cuenta de que estamos pisando el palito o enganchándonos con algún tema del consultante y nos quedamos pegados sin darnos cuenta, al menos tener la capacidad para que la próxima vez no nos ocurra lo mismo. Porque es muy arquetípico que uno esté con movimientos importantes en la propia carta del astrólogo y que aparezcan recurrentemente consultantes con los mismos tránsitos, las mismas temáticas, y uno ya está harto de uno mismo con esos temas y viene todo el tiempo ese tema en el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo uno aborda eso? Porque esto es vincular siempre. Entonces hay un campo vibratorio que se interpenetra y eso ocurre todo el tiempo. Solo que la astrología más antiguo, tradicional, el astrólogo era un hombre con bonete que se ponía arriba del otro y no tenía nada que ver con el otro. Ahora sabemos perfectamente que eso es una defensa, es como las religiones, el gurú, el dios, el que está ahí arriba, una figura masculina que sabe y nosotros tenemos que someternos y escuchar y aceptar cualquier cosa, sin que el otro quede para nada involucrado. Desde este tipo de astrología, donde evidentemente lo femenino en todos nuestros cuerpos, hombres y mujeres, está más disponible, somos más receptivos a hacernos impactar por la información del otro. Y desde ese punto de vista es inevitable que el otro nos toque. Ahora, no podemos hacer como que eso no ocurre. Entonces, desde mi punto de vista, estamos obligados a trabajar sobre nosotros mismos, desde lo que cada uno necesite, lo terapéutico, el tener el propio astrólogo. A veces me llama la atención cómo tantos estudiantes de astrología no han trabajado con su carta natal con un astrólogo. Eso es notable, ¿no? Como si uno quiere leerse, entre comillas, su propia carta estudiando. Y todos tenemos aspectos que los leemos desde un lugar. Yo puedo leer, no sé, mi lado, no sé, saturnino desde mi lado pisciano y creer que soy súper rígida, malísima, ¿no? Porque pongo límites, pero eso es una visión que está vista desde un lugar. Y yo no tengo a alguien que me ayude a ver la totalidad, me va a costar mucho más integrarlo sin juicio y sin rechazo y sin una sensación de que hay una parte mía que no está buena. Y eso mismo hacemos mirando a un consultante. Elegimos qué nos gusta, qué no nos gusta y lo interpretamos de una cierta manera y muchas veces nos aliamos con el consultante inconscientemente. El abrir la información de una carta natal es abrirnos a una totalidad de la experiencia de un ser humano, no al lugar con el cual el otro se identifica. Y eso abre y agita una cantidad de contenidos que son muy fuertes. Y hay que hacerse cargo de eso, que estamos trabajando con un lenguaje sagrado, con un lenguaje simbólico, donde la información no es solo lo que uno dice. Digo que también me parece que está bueno ese lado virginiano de la astrología para que se abra una dimensión pisciana más amplia, digamos, ¿no? Para que no sea información nada más, para que no sea solo información. Sí, sí, totalmente. La conexión entre ese misterio y lo que hago en tierra con la mente. Cuando vos, por ejemplo, Silvia, querés entrar en este contacto más etérico, digamos, de conexión con el consultante y que no sea tanto, te voy a decir, ¿viste? La fórmula, ¿qué es lo que te fijas más? ¿En qué haces más? Mira, primero, como yo soy de Piscis, ¿no? Tengo una energía más intuitiva, siempre al principio. Me parece que
desde mi punto de vista, está bueno establecer una conexión. Y la conexión después se revela desde dónde es. Si sos de Virgo, lo analizas previamente. Si sos de Piscis, vas conversando y vas viendo a ver por dónde me va esto. Hay personas que, y no siempre es igual, hay personas que son muy desconfiadas o muy escépticas como consultantes. Y lo que está bueno es darles un poco de información para que se relajen y para que Claro. veas que le estás diciendo algo que no es absurdo. Es muy común que aparezcan escépticos o personas que descreen, o personas que vienen porque están con un tema, pero no lo reconocen. Siempre cuando un consultante viene, siempre está con algún tema, aunque no lo esté reconociendo, algo que se está abriendo y tal vez está incómodo, molesto, por algo está abordando la información de la carta natal, aunque descrea. Y me parece que esas son las puertas por las cuales uno puede ingresar, Mm, que siempre está ligado a tránsitos, a movimientos particulares, que ujú. justamente están abriendo contenidos que están cerrados. Pero el que viene en general, tarde o temprano se dispone, se Sí, abre, me ¿no? Tal vez sorprende. más resistente, menos resistente, pero se dispone. Ujú. Se sorprende de sí mismo también. En estas cuestiones, por ejemplo, plutonianas, ¿no? De que están atravesando situaciones de que se me desmorona todo, bueno, uraniano, plutoniano. Es como dos cosas que yo veo, ¿no? Por un lado, bueno, sí vengo porque ya no puedo más, y por el otro lado, es el momento en el que menos quiero escuchar que todo se termina y tengo que ser el que tengo que descubrirme que soy. Ante esa resistencia que en realidad viene a abrirse, pero se resiste. Mm. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo? Mira, a mí lo que me parece que cuando uno ya pasó tránsitos de Plutón, por ejemplo, que es lo que acabas de describir, y uno sabe, un tránsito de Plutón dura por lo menos 3 años, que es un proceso largo, a veces difícil, doloroso, donde se destruyen cosas a las que uno se aferra y eso genera sensación de dolor, la resistencia, pero uno sabe que eso trae una liberación de energía y una cantidad de disponibilidad de otras cosas, el famoso renacimiento de las cenizas. Uno puede transmitírselo al otro con otra calma. A eso me refería con trabajar el propio instrumento, ¿no? Cómo uno transmite un tránsito difícil para el otro, donde a veces realmente hay personas que vienen con un bombardeo de movimientos enorme y uno sabe que está pasando por un momento súper difícil, pero ahí es donde está, me parece, la confianza, no la negación, pero la confianza en que comprenda en profundidad el proceso por el que está atravesando. Y comprender también el dolor que implica el tener que dejar morir a veces trabajos, vínculos, casas, ¿no? Cosas a las que uno se aferra y que eso forma parte de la vida y que eso estaba implícito desde el momento que nació. Porque eso me parece que es importante, ¿no? Digo, que uno pasa por momentos, por épocas más álgidas, más tranquilas, por mesetas, por valles, por ríos, por un montón de lugares. Cataratas. Sí, claro, tsunamis. Pero que eso forma parte del paisaje y del recorrido que ya estaba premoldeado desde el mismo momento que uno nació. Entonces, uno internamente, yo creo, está preparado para eso, Ujú. porque viene con eso. Solo que hay partes de uno que se resisten a ese movimiento. Y sobre lo que hay que trabajar es sobre por qué lo miro de esta manera esto. Ahí está. El punto de vista, ¿por qué lo miro desde ahí? A veces ayudar a que la persona mire con qué lentes está mirando, se También, dé cuenta que está mirando desde un lugar que si lo mira desde otro, tal vez puede integrarlo de otra manera. Eso es un montón en el vínculo claro. astrólogo-consultante. Lo de la conexión de los dos campos, ¿no? Digo, le puse así como para unificar un poco el concepto. La transformación que puede ocurrir en este encuentro de estas dos sinergias, sinastrías de carta, que además trae a las de, porque viste, viene, y no es la carta sola que viene, vienen las otras cartas de sus segundas y terceras posiciones ahí, familia, vínculo, cuestión. Es un proceso transformador para ambos, tanto para el consultante como para
el consultor, ¿no? Sí, sí, para uno, por supuesto que también, solo que en la práctica me parece que en general el astrólogo es como si ya Claro. conociera o ya pasó por esa experiencia, entonces sí, a veces es difícil cuando algo es recurrente y cuando uno como astrólogo es resistente a percibir lo propio. En estos grupos avanzados de supervisión están los astrólogos mega escorpianos que se enojan con que el consultante no ve su sombra, ¿no? Por ejemplo, digo, y lo que uno también tiene que registrar como astrólogo es que uno pone demasiado foco en ciertas cosas que tal vez para el otro no son tan evidentes. A eso me refería con que para el astrólogo siempre hay una reflexión, siempre hay una reflexión, solo que no necesariamente es en la misma dimensión que para el consultante, No, ¿no? por supuesto, sí, sí. Sí. Pero sí, hay muchos arquetipos de modelos astrólogo consultante. Contanos algunos. Mira, en principio, siempre la imagen o la idea del astrólogo es los Reyes Magos, ¿no? Es el hombre con bonete que está arriba del camello, lejos de los otros. Entonces, no nos damos cuenta cómo muchas veces le damos mucho más valor. Si tenemos un astrólogo hombre o mujer, elegimos al hombre, como si hubiera algo del arquetipo que opera en nosotros. No digo que si es bueno, maravilloso, pero a veces digo, eso creo que ya es un tema, el arquetipo del astrólogo hombre como esta idea o esta imagen del saber, del poder, de Dios, del gurú. Son todos arquetipos masculinos. Ujú. Desde ese lugar hay menos, también me parece que como consultante, uno está buscando algo del poder del astrólogo, Sí, del sí. saber y el poder, ¿no? Digo, ese es un arquetipo, el Ujú. que tiene el poder. Entonces uno luego, como formándose como astrólogo, va a tender a querer ocupar ese mismo lugar y estar muy lejos, en todo caso, del vínculo astrólogo-consultante, por más que uno tenga un cuerpo femenino, ¿no? Esto de el modelo de yo sé cómo es, yo te digo cómo es. No, síganme. No, No. no los defraudar, no los defraudaré. Por Escúchame, eso, Silvia. digo, alguien con Sol, Júpiter, Plutón en primera nos dijo eso. Opa, opa, opa. Porque es fundamental el rey mago como para penetrar en el inconsciente colectivo la astrología. Es fundamental su visión, es fundamental el Salvador para conectar con la compasión. Cada uno tiene es una perla de un collar fundamental. Pero el tema es que todos somos perlas. No hay una gran perla que, que domina. Yo estoy de acuerdo con vos. Todos formamos y somos parte de algo. Y para mí es muy importante lo que el otro nos aporta. Ah, Si uno está disponible y abierto, ¿no? Como todo, a ver qué trae el otro, qué trae, qué es esto de la astrología, no sé, helenística, qué es esto de la astrología, no sé qué, de la astrología budista. Bueno, a ver, escuchemos otras visiones, por más que yo esté instalado en un lugar en el que es el que yo despliego, pero no por eso rechazo al otro, por lo que hermoso, el otro trae, ¿no? hermosísimo. Experiencias de consulta, bueno, sí, personas que tal vez se enojaron porque no les gustaba lo que les decía. Una vez me pasó en tantos años que una chica me dijo, no, esto no es lo que vengo a buscar, me voy a ir. Y se fue. No, menos mal que me pasó de miles que hice una vez sola, pero bueno, cosas que a uno No, lo pueden dejar en una posición fea, ¿no? La mayor parte de las que he tenido siempre fueron eh, buenas y profundas y demás. ¿Qué más? A ver qué te puedo contar. Lo que me comentabas vos antes de grabar, gemelos, mellizos, trillizos, a eso no. ¿A vos te tocaron hermanos. trillizos? ¿Te Sí, sí, me tocaron tocaron? trillizos y me tocaron hermanos que vienen, que hablan de su familia como si fuera otra familia, Claro, la ¿no? Que luna. cada uno tiene su versión de su propia familia, que eso es gracioso de escuchar, ¿no? Tuvieron la misma infancia, los mismos padres, las mismas condiciones y lo que cuentan es completamente distinto, ¿no? Respecto de eso que uno ahí se da cuenta, cómo la subjetividad de la visión puede contar una cosa u otra de acuerdo al punto de vista. Cuanto más aprendés cuando te vienen estos desafíos que vos decís, bueno, ya la vi la carta, qué sé yo, ya más o menos, ahora viene la persona, la segunda fase, y ahí es donde decís, uy, no,
nada que ver. Vuelve a pasar que el hecho de la consulta abre cosas que están como justamente con puertas cerradas de una represa que empiezan con el tiempo después, porque la persona puede, y mismo el consultor puede después tener como, ahora entendí qué fue esto que cayó. Y no es temporal de ese momento, tal vez viene después la respuesta. Y ese tiempo que hay que darse como consultante, decir, me dijeron esto, pero me llega a la semana o a la hora que me fui yo, porque me tropecé y me caí, ahora entendí lo que, Por ¿no? eso me parece que es muy importante, y cada astrólogo ahí tendrá que hacer su experiencia, es proponer más de un encuentro, porque a veces en un solo encuentro uno puede recién activar, dinamizar contenidos inconscientes que luego, como vos bien decís, la persona o soñó algo, recordó, le pasó algo que le hizo abrir ese contenido que estaba totalmente cerrado. Entonces, para poder profundizar y trabajarlo, yo creo que es muy bueno hacer 2 encuentros por lo menos. Para mí tiene un poco que ver con ese trabajo de apertura de algo tan interno que recién la persona accede a que alguien le mire la herida o lo que considera que le está afectando. Y después, cuando vos le decís, bueno, mira, acá lo que tenés es una fractura, ok, esto lleva un tiempo, para mí también es totalmente fundamental que no quede en, ay, fui a un astrólogo y me dijo esto y me quedé con eso y otra vez vuelvo a la vida de siempre, porque Lo que tal pasa vez que ahí, para hacer esa propuesta hay que poner muy claro el contexto de qué es una consulta astrológica, porque si no, la persona no entiende por qué quiere que vaya más de una vez. claro, ¿No? Digo, claro, la desconfianza en quién es el otro. Digo, cuando la persona viene, ahora que hay tanto consultante por las redes y todo eso, no sabe muy bien a quién va, en definitiva. claro, Entonces la desconfianza forma parte, pero si uno pone muy en contexto, claro, qué es la astrología, qué es lo que uno hace, cómo lo hace, qué es lo que puede traer y demás, ahí uno ya crea las condiciones para que el otro sepa que está la posibilidad de que haya más de un encuentro. Tal vez no, pero bueno, digo, me parece que ahí hay que estar abierto a ver cómo se da el vínculo también, ¿no? exacto, es el vínculo, es la persona también cómo se va en ese primer encuentro, qué es lo que se le ha movilizado, qué es lo que ha descubierto. Es todo Ujú. muy, por eso digo, no es, es para todos igual, No, cada consulta es totalmente distinta. tal cual. Ay, estoy tan contenta de haber escuchado y haber conectado contigo. Gracias por tu tiempo, por compartirlo con las personas que lo van a escuchar y seguramente les va a ser de muchísima utilidad para su tarea. Gracias, Silvia, Muchas por toda tu gracias. experiencia y No, por favor, compartirla. gracias. Adiós, nos vemos.